Quien haya supuesto que 2027, el año en el que habrá elecciones para renovar las 217 presidencias municipales en Puebla, en el estado de Puebla, además de los cargos legislativos que estarán en disputa en ese periodo, está lejos. La verdad de las cosas es que no es así. Mire, le voy a dar un ejemplo. Acaba de hacer circular una empresa cuyo nombre es DataPulse México, un estudio demoscópico que ofrece un panorama de quiénes podrían ser los seguros ganadores de una contienda política como la que se prevé en estos 217 presidencias municipales, pero especialmente la joya de la corona, que sin duda es Puebla capital por varias razones. Primero, por la densidad geográfica, por el enorme presupuesto que maneja cada año y porque se trata de una de las ciudades más importantes de la República Mexicana. Entonces, está entre el cuarto y el quinto lugar, después, por supuesto, de la Ciudad de México, la zona metropolitana de Jalisco, del estado de Nuevo León, por ejemplo. De acuerdo con DataPulse, si hoy en día fueran las elecciones, ¿por quién votaría de los nombres que han sido mencionados en la esfera política? Y acapara la atención, por ejemplo, el presidente municipal, Pepe Chedraui, con 19.5% de preferencia. Llama la atención que Alejandro Carvajal, el diputado federal, está en segundo lugar con 14.3%. Insisto, son datos que arroja la encuesta DataPulse México respecto de una elección que se vivirá en 2027. En tercer lugar está la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa, con 13.6. Y en cuarto lugar, con 11.3, está el coordinador del gabinete, José Luis García Parra. Y en un último lugar, Gaby Bonita Sánchez, la boxeadora profesional, que estará, se me metió un audio en la cabina, disculpen, usted me distrajo. Bueno, Gaby Bonita Sánchez tiene una preferencia de 8.5%. Independientemente de los números y que lo que digan los especialistas en estudios demoscópicos, que siempre nos dicen que las encuestas son fotografías del momento, lo que nos refleja es que ya hay una adelantada carrera por los cargos públicos que estarán en disputa en el próximo 2027. Y referir el caso poblano es ilustrativo porque así como ocurre en Puebla capital, sucederá en todos los estados en donde habrá elecciones intermedias en el próximo 2027 y nos llega a una conclusión. La disputa por el poder público no estará entre los partidos políticos, sino entre quienes militan, simpatizan o trabajan bajo las siglas del partido dominante. Y habitualmente lo que nos ha demostrado la experiencia a lo largo de los años es que las más encarnizadas batallas se dan entre los competidores dentro del movimiento de regeneración nacional. Así es que Dios nos agarre confesados. Muy buenos días, gracias que nos acompaña en Destrozando la Noticia a través de la 90.7 en la frecuencia modulada. Hoy es miércoles, mitad de semana, día de bachata, como nos acaba de deleitar Peter de la producción, y gracias por acompañarnos durante los próximos minutos en donde vamos a hablar de las cosas coyunturales que ocurren en este país y también en Puebla, pero también de otros aspectos que resultan de verdad históricos e interesantes para poder entender lo que estamos viendo en estos días. Porque, mire, bueno, nada más le quiero recordar que desde luego estamos transmitiendo a través de la 90.7, pero también lo hacemos a través de los canales digitales de casa, en cadenain.com y también a través de la cuenta de ex en @laintensa_fm y la de un servidor @fermaldonado_mx. Bueno, ahora sí, vamos al tema, porque hoy este miércoles hemos estado muy históricos. Hace unos instantes, porque he tenido el privilegio de suplir el trabajo que realiza todos los días el periodista Enrique Núñez a través de Informe 96, tuvimos un repaso por la historia de este estado y de las expresiones ideológicas que han permitido entender por qué tenemos hoy los gobiernos que tenemos, para bien o para mal. Usted simpatizará o no con quienes hoy detentan el poder, pero es resultado de una larga lucha entre dos expresiones políticas, la de los conservadores y los que se asumen como liberales, los de derecha o los de izquierda. Es difícil entender lo que estamos viviendo en este momento si no hacemos un repaso de la historia. Y uno de los capítulos más interesantes y por supuesto lamentables es el que ocurrió hace 58 años.
justo el 2 de octubre de 1968, cuando una multitud muy importante de estudiantes de todos los planteles educativos en la capital de la República y algunos más en estados como Michoacán, como Veracruz, como Jalisco y también Puebla, rechazaron la manera autoritaria en la que se conducían los gobiernos de ese entonces. ¿Quién era el presidente de aquellos años? Pues era un señor a quien hoy la historia lo ha puesto en su lugar, Gustavo Díaz Ordaz, que se negó a escuchar, a reconocer que los muchachos tenían un legítimo derecho a ser escuchados y atendidos en el mejor de los casos ante la demanda creciente de apertura en la toma de decisiones y de comprensión mutua. No fue así. En lugar de ello, pues recibieron un escarmiento que luego diría el presidente de aquella época, Díaz Ordaz, había sido un orgullo haber servido para este país. ¿Por qué lo digo? Porque desde ayer que se confirmó la noticia de que Fritz Glockner Cortes sería el secretario de Cultura de este estado, se trata sin duda de uno de los perfiles más interesantes y más conocedores de esos capítulos de la historia, porque viene de una familia que en efecto participó en los movimientos subversivos de aquellos años, me estoy refiriendo a la década de los 50 y los 60, y que luego serían masacrados por un soplón que los ubicó en una casa de seguridad, si no me falla la memoria, en el Estado de México, y es él quien con mayor precisión escribe, documenta la guerra de guerrillas que se vivió en un México que ahora no se entendería. Bueno, pues le voy a compartir un fragmento de una participación de Gustavo Díaz Ordaz un poco para introducir en este capítulo de la historia que muy bien ha escrito y definido Fritz Glockner, el nuevo funcionario del gobierno de Puebla. Escuchemos a Díaz Ordaz. Disiento totalmente del criterio muy personal de usted, de que hay un hecho que ensombreció la historia de México. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted que estoy muy, muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Ese es Gustavo Díaz Ordaz, que se refería al capítulo bochornoso que ocurrió mientras se preparaba México para recibir a la Olimpiada, a los Juegos Olímpicos de aquel año, y que desde luego estaba en la preocupación de la prensa acreditada internacional porque podía ya haber advertido y documentado que en efecto había una política de persecución respecto de una expresión social protagonizada por muchachos estudiantes de las universidades, de los politécnicos y demás. ¿Por qué es necesario escuchar a Gustavo Díaz Ordaz al paso de los años, después de aquella penosa gestión presidencial que comenzó en 1964 y terminó en 1970? Porque Fritz Glockner encontró que Gustavo Díaz Ordaz no solamente era un militante del Partido Nacional Revolucionario, que luego fue el PRI, sino que además representaba a un espectro de la política conservadora en aquel país que se negaba a escuchar a sus jóvenes. Pero además resultó ser un impostor, porque resultó candidato a la presidencia de México como una persona que nació en Chalchicomula de Sesma, en Puebla. No fue así. Gustavo Díaz Ordaz nació en Oaxaca. Escuche por favor a Fritz Glockner definir la personalidad de ese señor, el oaxaqueño Gustavo Díaz Ordaz.
primero de secundaria de matemáticas. Es el agente de la DFS que había seguido los pasos de mi abuelo como rector de facto de la universidad y líder del movimiento de reforma universitaria, y además, porque ahí no les terminé el chisme, para el 64, mi abuelo junto con mi tía Julieta y su entonces esposo participan en un movimiento político-social que de manera errónea se ha denominado como movimiento lechero. ¿Qué pasa en el 64? El país está convulsionado de alguna u otra manera, está en plena campaña un pseudopoblano que no era poblano. Ya descubrí perfectamente bien que Gustavo Díaz Ordaz es oaxaqueño. Sí, aquí entre nos. Lo que pasa es que para la Revolución Mexicana no le convenía promover a un presidente oaxaqueño luego de Porfirio Díaz. Aún y cuando existía el antecedente de un tal Benito, evidentemente, ¿quién es el enemigo número uno del discurso revolucionario? Pues un pinche oaxaqueño de nombre Porfirio. Junto con el de este político oaxaqueño, Maximino Ávila Camacho, poblano de Teciutlán, y que quería que todos sus cobijados fuesen poblanos. Por eso se registra en 1911 en San Andrés Chalchicomula, hoy conocido como Ciudad Cerdán, al entonces niño recién nacido, un 12 de mayo de 1911, que lleva por el nombre José Gustavo del Sagrado, del Santísimo, no, Sagrado Corazón, no, del Santísimo, una chingadera de esas. Bueno, la gracia es que, ¿para qué me entretengo con esas cosas? La gracia es que 1964 está en campaña Gustavo Díaz Ordaz para ser presidente de la República, como sabemos. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta. Inquieto, creativo, audaz, el futuro secretario de Cultura también escribió sobre Germán Martínez Tintán, este enorme cómico que nos dio tantas horas de entretenimiento y que además lo hacía muy bien a través de la música, como lo acaba de escuchar. Bueno, Fritz Glockner publicó en 2005 un libro que se conoce como El barco de la ilusión, en donde encontró un perfil de identificación social de este enorme cómico, quizás uno de los de mayor éxito y mayor dinamismo en la escena del espectáculo, y le voy a compartir el fragmento en donde define a Germán Martínez Tintán. Dice este fragmento, un diálogo entre el enorme actor, cantante, bailarín, mimo, y cito de manera textual: ¿se acuerda usted de mi cuate, el cubano aquel que deseaba ser beisbolista?, preguntó a Germán Valdés, uno de los ayudantes de la escenografía de la cinta El fantasma de la ópera, quien había sido colaborador en varias de las películas dirigidas por Fernando Cortés. Más o menos, Mampis, quiso recordar Germán ante el esfuerzo al que se sometía con el mamparas, como le decían desde pequeño al asistente de escenografía. Uno de pelo chinito que le presenté para ver si podía ayudarlo para que entrara de extra, que incluso jugaron un rato al béis, porque es rete bueno para la bola. Creo que sí, dijo Germán Valdés Tintán, concedió el actor, más por cansancio que por saber de quién se hablaba con el Mampas. Pues fíjese que me acaba de escribir y resulta es de los que se fueron a la revolución con los barbudos de Cuba y que ganaron en ese año. Narró orgulloso que su amigo fuera un revolucionario allá en la isla del Caribe. ¿Ah, sí?, preguntó Tintán. ¿No cree usted que ya hace falta algo así en México?, preguntó el Mampas a Germán Valdés Tintán. ¿Algo así como qué?, preguntó desconcertado el actor sin comprender qué pasaba con el Mamparas. Un cambio, una revolución. ¿A poco usted votó por el licenciado López Mateos?, preguntó. La mera verdura, dice Tintán, ni siquiera botellas me tocaron el año pasado. Tuve tal cantimplora de chamba que no supe de mí. ¿No cree usted?, insistió el Mamparas, que haya tanta pobreza en México como la había en Cuba para que pase algo fuerte, refiriéndose al movimiento revolucionario de Fidel Castro. Pero los comodines son diferentes. Aquí menos no hemos padecido una tía dictagorda como en aquellas patruchas.
Hay que ayudar para que haya menos desigualdad, pero no con la escupidora de plomo, dijo Tintán. Precisamente el cine es una de las formas de echar la manopla para la gente que se le prenda el foquito de la ayudadora. No se puede permitir que se discrimine a los indígenas, por ejemplo, así como tenemos que poner un frenacho a los jicarones, aquellos que estudian la carrera de déspota, terminó por decirle Germán Valdés al Mamparas, viéndolo para saber si había satisfecho sus ganas por conversar. Tiene razón, don Germán. ¿Desea que le mande saludos a Calixto de su parte ahora que le escriba? ¿A Calixto? ¿Y quién es ese? Se volteó Germán sin entender de nueva cuenta de quién se trataba. Mi cuate, el cubano, el revolucionario, el ganón. Ah, claro, salúdalo de mi parte, atinó a decir Germán el cómico mientras se dirigía a la escena para poder continuar con la filmación de la película, en una clara expresión de lo que hoy vemos como parte de la política pública del gobierno federal, el respeto a los pueblos originarios. Ese era Germán Valdés Tintán, descrito por Fritz Glockner. De la historia a la coyuntura, hoy en Destrozando la Noticia vamos a hablar de un personaje que ha ganado una notoria fama, tristemente fama, en los sótanos de la ciudad, del centro histórico. Se le conoce como el FEDE y dirige una organización que se conoce como Fuerza 2000. Y fue protagonista ayer de un artero ataque a la libertad de expresión porque golpearon y robaron equipo de dos colegas reporteros que hacían su trabajo en el centro histórico para documentar el abuso que permanece aún, no obstante la política de estacionómetros en el apartado de calles y el cobro por poder estacionar el vehículo. Se trata de Toño Pineda, Chicapis, un camarógrafo entrañable, como ya lo he dicho en otros espacios, que todo el mundo aprecia y respeta, y de Belén Castellanos, reportera de AS Media aquí en Puebla. Y quien ha conocido muy bien el perfil de estos agresores y de su dirigente, el papel que ha tenido este dirigente, el FEDE, es Mundo Velázquez, el director de Página Negra y de Periódico Central, y hoy nos ha abierto un espacio para poder explicarnos la complejidad que envuelve a esta la relación que existe per se entre una agrupación con un perfil gangsteril y que le ha permitido cometer este y muchos abusos más. Mundo, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en estos micrófonos. Muy buenos días, Fer, muy buenos días a todo tu público, a todo tu auditorio. La verdad es que sí es un tema, ha sido una vorágine muy rápida en la que el FEDE, este hombre Federico López, el líder de la organización Fuerza 2000, pues generó o amasó tanto poder en tan poco tiempo. Estamos hablando de prácticamente la organización como tal tendría sus registros a finales precisamente de los años 90 e inicios del 2000, cuando el papá de este hombre, un ex policía estatal que pues fue cesado de último minuto, pues se compra unos digamos carretones de verduras en la central de abastos y los va a vender al centro histórico como ambulante. Identifica cuál fue el modo de vender en el centro histórico y después él mismo genera un grupo que le heredó su hijo Federico, ¿no? El ex policía estatal ya falleció, lo conocían entre el grupo de uniformados como La Borracha, y era muy conocido porque eran de la zona del barrio de San Antonio, muy cerca ahí de unas calles del centro histórico. Y entonces Federico le hereda como tal la fuerza de esta organización. ¿Por qué le ponen Fuerza 2000? No solamente por el asunto de tener, de que se funda en ese año, sino también porque ellos presumían tener 2,000 agremiados en ese inicio, en ese arranque del ambulantaje en la zona del centro histórico. El asunto es que se volvió uno de los, por así decirlo, uno de los targets muy, muy codiciados por el gobierno de Miguel Barbosa. Previamente ya había tenido algunas relaciones de compadrazgos políticos con Mario Riestra, por ejemplo, apareció en varias fotografías. Hay una fotografía justo en este momento, a quienes nos sigue a través de redes sociales, eso explica la imagen que está justo en la transmisión de La Intensa-FM. Hay una fotografía de un conjunto de personajes en el que se ve claramente a el FEDE al lado de Mario Riestra, por ejemplo, ¿no?
Así es, o sea, él siempre se ha alimentado de este coto político que le dan inicialmente los 2,000 pues ambulantes que están en la zona. Otro de los temas coyunturales que lo han marcado ha sido en tiempo de Claudia Rivera, en el municipio de Puebla Capital, este encontronazo que hubo originalmente por el control de las sexoservidoras que laboraban en las calles, y que a él empezó también a cobrar cierto monto a cada una de las sexoservidoras desde ese entonces. Pues es cobro de derecho de piso, a final de cuentas. Cobro de derecho de piso, extorsión, ¿no? Básicamente. Entonces, imagínate que en el periodo de Claudia Rivera les dan ciertas libertades a las trabajadoras sexuales después de venir de varios gobiernos panistas en los cuales habían contenido en ciertas casonas y algunos baños, lugares que se hacían pasar como baños públicos a estas jóvenes o usualmente víctimas de trata originarias del sureste y centro del país, que pues vienen directamente pues patrocinados, por así decirlo, por los padrotes de Tlaxcalancingo, perdón, de la zona de Tenancingo en Tlaxcala. De Tenancingo. De Tenancingo, exacto. Y el asunto es que se fue haciendo de poder, controló después el asunto del narcomenudeo cuando se da un encontronazo con el Grillo, con José Cristian Romero, el fallecido líder de estos cárteles que controlaban el Mercado Morelos y otros mercados de la zona capital de Puebla. Entonces ha amasado mucho poder y pues desafortunadamente en los últimos meses tenemos la comprobación dicha por el propio secretario de Gobernación Municipal, Franco Rodríguez, que pues los tienen como una de las organizaciones registradas al interior del centro histórico, con las que se tienen pactos pues para tener ordenanza dentro de las mismas calles. Estamos hablando de prácticamente desde la 11 Sur hasta 5 y 3 Sur, con 16, 18 y 14 Poniente, es que él mantiene el control. Tiene cooptado prácticamente toda la zona del Mercado 5 de Mayo y es justo uno de sus personeros, ya identificado como Rudy, quien ataca a los compañeros del noticiero de Imagen Noticias y del grupo As Media, quienes pues estaban haciendo su trabajo. Tú bien lo conoces al buen Toño Pineda Chicapiz. Es una persona totalmente experimentada en el sentido de dónde meterse en puntos de conflicto. Él va a saber específicamente, y él sabe y tiene todo el colmillo para saber dónde sí y dónde no meterse. En las imágenes que se comparten se ve inmediatamente que este personaje va directo contra ellos. No es que estuviera precisamente en la zona como franelero. Esta persona iba directamente contra ellos para amedrentarlos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que pues obviamente después del escándalo hay obviamente contención de daños para tratar de arreglar las cosas. Sabemos que al parecer iba a haber una negociación para reponer el equipo, pero pues también el asunto es la agresión a la prensa que siempre ha ocurrido en estas calles, amigo Fernando, porque ese es el problema. Quienes mandan en estas calles son ellos, no la autoridad municipal. Oye, Mundo, y eso es lo que nos podría permitir concluir que no hay detenidos hasta este momento, aunque deben estar claramente identificados los agresores, entre ellos el tal Rudy, como muy bien lo publicas hoy en Página Negra. Así es, ya tenemos la identificación, nombre y apellido de este personaje, dónde está usualmente, dónde lo ubican, dónde lo ven, y que pues si hasta tú lo puedes ver en las mismas imágenes, el primer círculo del Fede, tanto él como su segundo al mando, el Dey, como conocen a su primo David, él y todo ese grupo utilizan la misma forma de camuflajearse, de vestirse, gorra, gafas, barba, sudaderas, para que en algún momento que llegue a haber algún tipo de detención, pues el que no caiga sea el Fede, ¿no? O sea, todos ellos no sabemos si lo hacen adrede para evitar... Si hay un fenotipo que es muy similar entre uno y otro. Exacto, y todos son idénticos. Incluso cuando él estuvo detenido de las 4 veces que se le ha asegurado, entre los tiempos de Barbosa y la administración de Sergio Salomón, se le detiene en 4 ocasiones, asciende a algún familiar o alguien cercano a él que tienen pues prácticamente el mismo fenotipo, y pues obviamente la gente cree o considera que ahí siguen las calles y que siguen mandando ellos. Lo hacen precisamente para eso, para no perder el control de esta zona, y que déjame decirte,
ya ha llegado también a otros delitos como el despojo de algunas propiedades. Hemos documentado cómo incluso han llegado con cámaras y todo, tenemos cámaras de registro de cómo fue que intentaron hacerse de un estacionamiento en una de estas zonas. Sabemos que hay otras propiedades que les han vendido baratísimas para quedarse cada vez con más espacios dentro de este cuadro del centro histórico. Así que quien no nos diga que estos son delincuentes o tienen un trabajo similar a una organización criminal, pues está siendo muy ingenuo, amigo Fernando. Oye, Edmundo, y ahora que mencionas ese trabajo de contención que intenta el día de ayer cuando explota este escándalo, llama la atención, tiene un aparato de propaganda, es decir, mandan un comunicado ayer deslindándose de los actos violentos en contra de los colegas de Imagen Televisión, lo cual ya habla de un esquema de actuación mucho más profesional. Así es, ya desde la última vez que fue asegurado y liberado Federico, él ya tiene asesores en cuanto a cuestiones de comunicación. Déjame decirte que él ya tiene gente que le llama a las ruedas de prensa, que hay personas a las que obligan a ir a estas ruedas de prensa para simular lo que él exige. Se hace obviamente acompañar de montones de gente del ambulantaje con pancartas. Hemos visto por lo menos 3 ruedas de prensa. En algún momento la expanista Violeta Lagunes pues formó parte de este sistema de propaganda. Recientemente yo hablé con ella y me comentó eso, que precisamente ella estaba muy arrepentida de haber funcionado o servido, porque ella pensaba que pues sí podría haber apoyado a una organización que pues podía rayar en el activismo, pero desafortunadamente se dio cuenta que pues realmente es un monstruo de organización, y como bien lo dices, inmediatamente por aquí ocurrieron los hechos y estaban haciendo esta suerte de contención con un comunicado que obviamente a luces pues no es real, no corresponde con la realidad. Después pues las imágenes de la propia agresión, los propios compañeros que entregaron de quién fue el agresor, hacen evidente de que se trata de otro más de este clan de Fuerza 2000, que ojalá la controlen cuanto antes. Yo sé que es jugoso en términos electorales, ¿no? Que tengas un grupo el cual que te va a asegurar supuestamente la contención del centro histórico, pero simplemente lo que está pasando es que le estás entregando el cogobierno ahora de vía pública de calles a una organización de este nivel, de esta magnitud y peligrosidad, porque ya lo dejaron en evidencia. Ahora lo que habría que esperar es que, bueno, señalas muy bien este aspecto. Hay un coto en el centro histórico, patrimonio cultural de la humanidad, que está controlado por una agrupación gangsteril y mafiosa, cuyo perfil ya lo definiste muy bien. Pero la otra es que cuando en este país tú has estado en los protocolos de medidas cautelares para protegerte de las amenazas derivado de tu trabajo, y hoy vemos que no hay que cuidarnos de los grandes capos, sino de organizaciones como las Fuerza 2000. Sí, nos pasa usualmente en el periodismo regional, y eso lo pueden saber nuestros compañeros muy bien del Triángulo Rojo, que cubren el Triángulo Rojo, que a veces pues tienes de vecino a la persona que puede ser tu verdugo. Tu victimario. Desafortunadamente es increíble que en el primer cuadro de la ciudad no podamos hacer nuestro trabajo con los elementos básicos, con las garantías básicas de la libertad de expresión y de poder siquiera caminar tranquilo, ¿no? Ese es un primer hecho. Y 2, desafortunadamente en el periodismo regional siempre vemos ese tipo de temas, ¿no? O sea, contrario a los casos que se vuelven, digamos, virales en internet, no sé, o los casos tan conocidos internacionalmente hablando de algunas agrupaciones transnacionales delictivas que van contra un periodista en específico, por ejemplo el caso de Roberto Saviano y la Camorra Italiana. Al contrario, en eso en México nosotros tenemos de vecinos, ¿no? O haciendo nuestro trabajo en lugares que tú esperarías, un municipio, una población que se supone que hay autoridad, pues es cuando tienes que enfrentarte a este tipo de hechos. Es desafortunadamente una constante en nuestro trabajo. En la última ocasión que me tocó ingresar en el protocolo, sí. Tuvo que ver con señalamientos de temas políticos
con relación al Moco en Chignahuapa, ¿no? Que era aparte el candidato de Fuerza por México para la presidencia municipal y que lo intentaron también volver candidato por Movimiento Ciudadano, ¿no? Y entonces volvemos a lo mismo, son los partidos políticos también, las autoridades las que están permitiendo que este tipo de agrupaciones, de este tipo de personajes, de líneas totalmente delictivas, estén funcionando como cualquier otro negocio, como cualquier otra organización a los ojos de todos, y quienes terminamos pues pagando el pato, como siempre, a la mitad de todo esto somos los periodistas. Edmundo Velázquez, muchísimas gracias por compartirnos tus conocimientos, el trabajo periodístico que has hecho y tu experiencia como periodista que se ha acogido a las medidas cautelares para protegerte de los malos. Gracias, de verdad, Mundo. Que estés muy bien, Fernando. Muchas gracias a todos, a toda la gente que te escucha en La Intensa. Un abrazote a Mundo Velázquez. Bueno, pues ya lo escuchó. Mire, le voy a leer nada más un fragmento del comunicado que envió ayer esta agrupación Fuerza 2000 y que firma Federico López, el FEDE, nada más un párrafo. Dice, somos una organización que busca el orden y el respeto. Por eso tenemos carpas que nos identifican y mantenemos las calles limpias. En nuestra organización pugnamos por la defensa de la libertad del trabajo, incluidos los medios de comunicación. ¿Usted le cree a la organización Fuerza 2000? ¿Le puede dar crédito a lo que asegura que hace y no hace Federico López el Fede, el personaje que se encuentra detrás de los agresores de un par de periodistas que legítimamente desarrollaban su trabajo profesional ahí en las calles del centro histórico? Nosotros tampoco. Vamos a la pausa, son las 9:40. Bueno, quiero darle las gracias por haberse mantenido a lo largo de este programa y haciendo una revisión de la prensa internacional. Hay un crecimiento en la atracción o el interés periodístico de la prensa de los Estados Unidos con respecto de la crisis política y social que se vive en la Unión Americana, a la que desde luego no está ajena también una situación de debilidad de crecimiento económico. Pero independientemente de ello, lo que resalta hoy, por ejemplo, el periódico The Wall Street Journal, el Washington Post y el New York Times, es este viraje que ha emprendido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto de un conflicto que le viene creciendo en el área doméstica, particularmente en Minneapolis, en Minnesota, después de que hace 3 semanas Renee Wood fue la primera mujer que cayó producto de un atentado, una ejecución abierta, grabada, transmitida casi en vivo, de uno de los agentes del Servicio de Aduanas y de Inmigración, el ICE, allí en un operativo que buscaba detener a inmigrantes centroamericanos o latinos, incluso mexicanos. Y después está el caso de este enfermero que también cayó víctima de 9 impactos de bala al intentar defender a una mujer que estaba siendo claramente maltratada por los agentes del ICE en ese mismo lugar. Alex Preti, me refiero a Alex Preti. Bueno, en todo este contexto, Donald Trump decidió retirar al jefe de los agentes de inmigración o de la migra, si se le quiere llamar de manera coloquial, de esa ciudad y enviar a otra persona más. Y cuando había dicho que tanto Renee Wood como Alex Preti eran comunistas radicales de izquierda y que significaban una amenaza, hoy cambió completamente la narrativa porque exigió una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades y, en su caso, llevar a juicio a quien fuese responsable de ambas ejecuciones. Estamos hablando de 2 muertos, de un conjunto de pérdida de vidas humanas que son la mayoría de origen latino. Bueno, en este caso, el elemento disonante es que tanto Wood como Preti eran ciudadanos norteamericanos, no tenían ni siquiera asomo de sangre latina en sus personas. Sin embargo, cayeron producto de un excesivo gesto de fuerza por parte de las fuerzas que ha enviado Donald Trump a perseguir a los indocumentados. Bueno, en todo este contexto, cuando hace el viraje, resulta ser que un especialista de notable conocimiento de lo que sucede en la Unión Americana concedió una entrevista a Julio Hernández López o Julio Astillero, como usted y todos lo conocemos a través de las redes sociales.
y ya habla de cuál es la actuación que está teniendo el sector más conservador, el fundamentalismo del conservadurismo en la Unión Americana y cómo es que comienzan a ver a Donald Trump como el Mesías, el Salvador de los Estados Unidos. Escuchemos este fragmento, por favor. Y ahora incluso hay gente tan retrasada en su decisión de ser inteligente que dicen que el nuevo Mesías es Donald Trump. Y eso es la gente evangélica cristiana que lo ven ahí como el Salvador de América, porque ellos saben que en 20 años ya no van a ser mayoría la población blanca caucásica de los Estados Unidos y tienen mucho miedo. Y ahorita están haciendo la pataleta que está haciendo, como la que hace Salinas Pliego en las últimas, sí, porque tiene que pagar. Entonces, es exactamente lo mismo. Cuando la gente que tiene un narcisismo exacerbado, y se siente arrinconada, tiene este tipo de actitudes. Y lo que están haciendo con ICE es simplemente tener como objetivo población hispana para disminuir la cantidad de esa población, porque además saben que como nosotros tenemos raíces familiares muy robustas, nosotros tenemos más hijos. Y además somos considerados, fíjate nada más, Julio, somos considerados restringidos porque somos más bien de una cultura católica, no protestante, cristiana, evangélica, y son vistos como enemigos. Entonces ahora, fíjate nada más, Julio, los moderados son los católicos. Bueno, pues ahí está, cuando habla de un excesivo narcisismo, pues en lo que hay que pensar es en la egolatría que construye personalidades que ven una realidad deformada o completamente irreal respecto de lo que se está viviendo en el entorno. Y es eso lo que explica que a Donald Trump lo empiezan a ver como el salvador de lo que ellos conocen como los fundadores de la patria, la Unión Norteamericana, y que da como resultado pues escenas tan lamentables como la ejecución de estas dos figuras, René Good y Alex Pretty. Por cierto, Alex Pretty que sí tenía un trabajo decidido por las causas más desfavorecidas. Él atendía a exmilitares que habían resultado heridos, lastimados, en los frentes de batalla de las tantas guerras que conocemos y que ha protagonizado los Estados Unidos. Esta es la participación de Alex Pretty, la persona que perdió la vida este fin de semana, producto de 9 impactos de bala. Se dijo que él iba armado y que significaba una amenaza ante los agentes del ICE, cuando las pruebas documentales que se conocen hasta este momento, pues es que nunca hubo una intención de agredir a elemento del ICE alguno, sino que simple y llanamente se le disparó por la espalda, por la cabeza, con 9 impactos de bala. Este es Alex Pretty, que descanse en paz. Tenga esperanza. Este es un momento con mucho peligro, sí, con mucho miedo, sí, pero hay también mucha esperanza. Mira, todas estas personas dicen, ese presidente es ilegal, sus acciones son ilegales. Los abusos de ICE no pueden continuar. Entonces, por favor, tenga esperanza y vamos a continuar a luchar por todas las personas en este país. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está. Era un hombre convencido de las nobles tareas de la defensa de los desprotegidos y terminó sin vida. Algunas personas han expresado que fue su propia voluntad la que lo llevó a encontrar la muerte. En realidad, pues lo que él hizo fue interceder para que no continuara el maltrato en contra de una mujer que claramente se encontraba en condiciones de indefensión ante la superioridad numérica, la capacitación, el adiestramiento y el armamento que portan los agentes del ICE, a quienes se les ha dado la instrucción de perseguir, castigar y en este caso, pues lastimar a la ciudadanía, no solamente a los latinos que viven allá en la Unión Americana, sino ahora lo vemos también a la ciudadanía estadounidense, y que ha obligado al presidente de los Estados Unidos a darle un viraje a su discurso irracional para un poco atemperar la crisis que ha ido creciendo a lo largo de los últimos días. Bueno, en temas domésticos aquí en este país, la Fiscalía General de la República dio a conocer el resultado de un estudio preliminar, un peritaje, después de este accidente del tren interoceánico que ocurrió en un tramo ferroviario en el estado de Oaxaca el pasado 28 de diciembre, sí, el Día de los Santos Inocentes. 14 personas perdieron la vida allí. Esto es parte de lo que hizo publicar la Fiscalía General de la República y comentamos. El material que veremos a continuación
nos muestra gráficamente cómo ocurrieron los hechos registrados en el corredor interoceánico el pasado 28 de diciembre. La extracción de la información contenida en la caja negra permitió representar visualmente la forma en que el tren circuló a exceso de velocidad la mayor parte del trayecto. También fue posible conocer que frenó a 0 km por hora en puntos coincidentes con las estaciones previas al lugar del siniestro, lo que deja claro que los frenos funcionaban. Los datos extraídos de la caja negra permitieron saber que el tren circuló a una velocidad mayor a la permitida de 70 km por hora en línea recta. Posteriormente, en tramos previos al lugar del percance, redujo su velocidad nuevamente. Luego de frenar, la velocidad del tren tuvo un incremento súbito y llegó a 111 km por hora en recta, cifra considerablemente superior al límite de 70 km por hora señalado. El ingreso a las 6 curvas previas de donde sucedió el siniestro lo realizó a 52 km por hora. Después se incrementó hasta llegar a 65 km por hora, de acuerdo con los registros de la caja negra, pese a que en la curva en la que sucedió el descarrilamiento, la velocidad máxima permitida era de 50 km por hora. El exceso de velocidad en un tren, a diferencia de un vehículo convencional, se potencializa debido al peso, la masa y el radio de curva, ya que aumenta la fuerza centrífuga, es decir, aquella que aleja al vehículo de su centro de rotación, lo que provoca que salga de las vías y vuelque. Veamos ahora con mayor detenimiento esta representación gráfica. Como se ha mencionado, la caja negra registró que en diversas ocasiones el tren excedió el límite permitido de 70 km por hora en línea recta. También hubo puntos en que disminuyó la velocidad, incluso hasta frenar por completo hasta llegar a 0 km por hora, lo que deja claro que los frenos funcionaban. Al reanudar la marcha, hubo un punto en que llegó a 111 km por hora en un punto donde, como hemos comentado, el límite permitido es de 70 km por hora en línea recta. Posteriormente, previo al sitio del siniestro, el tren circuló por encima del límite de 50 km por hora hasta llegar a 65 km por hora, de acuerdo con los registros de la caja negra, lo que puede apreciarse claramente. Mantendremos informada a la opinión pública, siempre y cuidando en todo momento el debido proceso. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Buenas tardes. Siempre es necesaria la información puntual, como lo ha difundido la Fiscalía General de la República. Sin embargo, y sin menospreciar el trabajo realizado por los especialistas en peritaje de esta naturaleza, pues sí tendremos que preguntarnos qué fue lo que motivó al operario de este tren colapsado a incrementar de manera desmedida la velocidad cuando claramente estaban establecidos los límites a los cuales podía cubrir el derrotero en el que sufrió el accidente. ¿Quién lo capacitó? ¿Cómo fueron los filtros para la contratación? ¿Quién le proveyó de la capacitación para evitar escenarios tan lamentables como el del accidente sufrido el 28 de diciembre pasado? ¿Hubo protocolos de actuación antes, durante y después del accidente? ¿Se cubrieron debidamente? ¿Quién fue quien aplicó los filtros para la selección de quienes hoy están al frente de máquinas de movilidad de la dimensión de un tren interoceánico como el que ocurrió? ¿Quién nos garantiza que quien bajado el conductor de este tren y el que suba no va a cometer el mismo error que, como ya lo vimos, cobra vidas humanas? Son explicaciones que va a tener que ofrecer el gobierno de la República independientemente de los estudios que se hagan sobre si el balastro sobre el cual fueron tendidos los rieles que permiten el tránsito del tren interoceánico, si hubo corrupción en la colocación de ese balastro, de ese material pétreo que soporta el peso de un tren, o si la hubo en la empresa que fue contratada para la colocación de la propia infraestructura, como los rieles, los durmientes, todo lo que acompaña un tren de la dimensión del tren interoceánico. Son cosas que tendrá que tener una respuesta en un plazo relativamente perentorio, porque, como bien es sabido en la escena pública, la falta de información suele cubrirse con especulaciones y malas intenciones. Eso lo sabe de suyo
el gobierno en turno, lo ha sabido todos los gobiernos, así es que antes de que comience a propalarse cualquier tipo de versión, fabricada o no, desde quienes han puesto en tela de duda la eficiencia del gobierno federal, pues habrá que actuar en consecuencia. Por lo pronto, el operario responsable de la conducción de este tren fue aprehendido y tendrá que enfrentar serios cargos, por ejemplo, el de la muerte de 14 personas, y la verdad de las cosas es que parece un escenario sumamente complicado. Oiga, y antes de irnos en Destrozando la Noticia, nada más comentarle, es información que ya ha sido divulgada desde la tarde del día de ayer, que ante el cúmulo de enroques, cambios, salidas en el gabinete del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, pues hay uno más que no se había visto venir. Ahora sí, es así, no la vimos venir absolutamente nadie. Y mire que hay gente muy experimentada haciendo el análisis de los cambios que han surgido en el equipo de trabajo del gobierno del estado. Y se trata de Celina Peña Guzmán, que había sido secretaria o ha sido hasta este momento secretaria de Tecnología en el gobierno del estado, una mujer que acompañó al gobernador Alejandro Armenta durante muchos años. Bueno, pues va a dejar de serlo porque se va al gobierno federal. Se va como subsecretaria de Tecnología, Ciencias y Humanidades al gobierno de la República con el gabinete de Claudia Sheinbaum. Y con la incorporación de Celina Peña, pues ya son 3 los poblanos, por lo menos los 3 visibles, que se encuentran incorporados al gabinete. Y comienzo, por ejemplo, con Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que es el director del Instituto Nacional de Migración, la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vivaldo, que nada tiene que ver familiarmente con el Salomón que despacha en la oficina principal del Instituto Nacional de Migración, pero son 2 de los perfiles poblanos que han ocupado un cargo importante de relevancia en el gabinete de la presidenta Sheinbaum. Ahora habrá que incorporar a Celina Peña en esta destacada lista de servidores públicos de origen poblano que van a hacer trabajo en el gobierno de la República. Felicidades a Celina Peña. No sabemos quién será nombrado en sustitución de este perfil en el gobierno del estado, pero seguramente lo sabremos en el curso de las próximas horas. Y con esto llegamos a la parte final de Destrozando la Noticia. Les recuerdo que mañana, en punto de las 9 de la mañana, tenemos una nueva cita para poder compartir la información, el análisis, los pasajes históricos con los cuales se ha construido este estado y esta gran nación. Gracias por su atención, que pase una espléndida mañana.